Voy a pedirle ahora entonces a Laura Quiñones, por favor, su trabajo. Dicen, ojalá que se me pueda escuchar porque el internet está medio malo. Ya, mija. ¿Y cámara no puede poner? Es que estoy en el teléfono porque mi hija está en la computadora haciendo Ya, clase. correcto, correcto, mija. Avance, sí, sin problema. Dice, atentado por los narcoterroristas el 9 de enero. Dice, en el Ecuador, arrastrando las malas decisiones del gobierno anterior, se encuentra en una situación preocupante que en aplicación correcta del derecho. Esperemos se solucione lo más pronto posible, que no haya más víctimas de esta terrible situación. El 9 de enero del 2024, el presidente del Ecuador, Daniel Noboa, declaró la existencia de un conflicto armado interno en el país y ordenó al ejército restablecer el orden tras varios atentados y la toma de un canal de TV que era TC Televisión. Esta medida otorgó a las Fuerzas Armadas la autoridad para realizar operaciones militares sostenidas y neutralizar a los grupos identificados como terroristas por el gobierno. La situación se ha vuelto grave con un dramático aumento de la violencia, incluyendo ataques. Uy, perdón, Liz. Sí, tranquila. A ver, la declaración de conflictos armados internos conlleva implicaciones jurídicas y permite a las Fuerzas Armadas movilizarse por todo el territorio nacional para enfrentar a estos grupos de narcoterroristas. Lo que las bandas buscan es sembrar el miedo y el terror. El gobierno no debe ceder. Todavía estamos a tiempo antes que hagan aún más fuertes. De igual manera, como pueblo, no debemos agachar la cabeza. Ellos no harán lo que quieran con nuestro país. No podemos permitirlos. Según una investigación periodística acá en el Perú, que municiones del ejército peruano terminó en manos de bandas criminales en el Ecuador. Esto exige una política coordinada a todos los países involucrados en la producción de un tráfico de droga. Los grupos terroristas que decretó el presidente Noboa son 22 grupos delictivos como organizaciones terroristas y actores no estables diligentes. Es importante que las Fuerzas Armadas realicen operaciones militares sostenibles y neutralicen a los grupos identificados como terroristas por el gobierno. Se debe garantizar la protección de los derechos humanos y evitar la violencia discriminatoria contra la población civil. Es necesario reformular la política penitenciaria y sacar a las personas de crímenes no violentos de las cárceles, ya que estos se han convertido en un lugar de reclutamiento para las bandas. Además, se debe trabajar en la educación y la inclusión social para prevenir que los jóvenes se unan a estas organizaciones. También se debe por fortalecer la cooperación internacional para combatir el narcotráfico y el crimen organizado y mejorar la seguridad de las fronteras. La verdad, vivimos momentos de incertidumbre como ecuatorianos. Duele ver todas las noticias, las redes sociales, tenemos miedo de salir a las calles, nos da miedo mandar a nuestros hijos a las escuelas y colegios. Esperemos esto termine pronto, aunque sé que tardará un poco más. Dios bendiga Ecuador. Muy bonito su trabajo también, Laura Quiñones. Miren cómo Laura también hace un abordaje de la temática, contextualiza, ¿no? El Ecuador y qué es lo que está pasando, cuál es la situación social. Es una opinión, yo considero que este texto de Laura es una opinión
ciudadana, ella como ciudadana activa, dando su opinión. Incluso hay una parte, dense cuenta en el cuerpo del texto, en que ella dice, se debería hacer esto, se debería hacer esto otro, se debería hacer esto otro. Es como que ella aconseja, ¿no? En primera persona. Yo como ciudadana aconsejo, doy a entender que estas cosas sería bueno que se hagan en el Ecuador, lo que demuestra en el texto una participación activa, es una persona que crea su texto de una manera en que ella se envuelve en el texto, ella se siente parte de la solución al dar estas opiniones ciudadanas para mejorar la situación del país. Y hay algo que también me parece que llama la atención, que no había en los otros textos que habíamos analizado. Ella al final, ¿con qué cierra, muchachos, el texto Laura Quiñones? Manifestando que Dios bendiga a Ecuador. Exacto, correcto, Doris Torres. Como un mensaje de paz también. Es un mensaje de paz, exacto, Gaby Guerrero, porque Dios bendiga al Ecuador, que es decir, con todos estos consejos que yo he dado, con todas estas opiniones que yo he dado como ciudadana de que se debería hacer esto y aquello, Dios bendiga al Ecuador. Cierra con una frase, que es una frase muy recurrente en muchos discursos políticos sociales. No sé si han escuchado, hay muchos presidentes de la República, muchos embajadores, muchas figuras políticas que tienen este hábito de cerrar todo un texto, todo un discurso con Dios bendiga al Ecuador. O Dios bendiga al país que sea, ¿no? En el mundo entero, pero en el caso del Ecuador, Dios bendiga al Ecuador. Quiere decir, con todo esto que ella desarrolla, Laura, la opinión ciudadana, el comentario, las sugerencias que da como ciudadana, su sentir como ecuatoriana, que desea lo mejor para el Ecuador, con todo esto que se haga, al final le cierra con Dios bendiga al Ecuador, que es decir, una frase que es un mensaje, pero al mismo tiempo es un pedido, ¿no? Es un pedido de una persona creyente, también aquí se deja ver el emisor, su sentir, su parte subjetiva, sus emociones, sus creencias presentes en el texto. Eso veíamos nosotros ayer en otro texto, que también toda la parte emocional, si no me equivoco, era Mayeli Sánchez, la parte emocional. Este es un texto muy emotivo porque lleva a entender la opinión ciudadana, pero al mismo tiempo este pedido a Dios de que salve al Ecuador. Cierra, y es una frase que es muy marcante. Por eso yo les decía que en muchas ocasiones el título y el cierre de un discurso, de un ensayo, de un texto, tiene que ser ese gancho que queda en la cabeza de el receptor, de quien escucha o de quien lee un texto. Es muy importante ese gancho inicial y ese gancho final. Por eso yo les preguntaba, ¿con qué termina este texto? Y ustedes me dicen con Dios bendiga al Ecuador, que es decir, les quedó en la cabeza, es algo que se queda y que marca la diferencia en relación con los otros textos que nosotros hemos podido escuchar y que cada uno en su estilo, a su manera, lo va desarrollando.